Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes para alabar y exaltar el nombre de nuestro Creador. Les invitamos a colocarnos de pie y entonar el himno número 70. Vamos a inclinar el rostro para orar. El que quiere ponerse rodillas se pone, no hay ningún problema. El que no, se queda de pie. Gracias, Padre, te damos porque en este momento tu presencia está en este lugar. Gracias porque el poder del Ruach HaKodesh, el poder de tu Espíritu Santo, sea invocado en esta mañana para alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Padre mío, quita todo lo humano de cada uno de tus hijos, principalmente sobre el predicador que pueda hablar por medio de él. Padre, ayúdanos a entender, a comprender, discernir tu palabra, que cada palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Una bendición muy especial para cada uno de nuestros hermanos aquí presente y ausente, como también aquellos que nos ven por redes sociales. Quédate con nosotros y que sea tu palabra, no la palabra nuestra. Bendícenos en esta mañana. Bendice a nuestro país, al presidente de la República, a su grupo administrativo. Cuida, Padre, de la policía, del ejército, de la marina, de todos los funcionarios de nuestro país. Quédate con ellos en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Con ustedes en esta mañana nuestro hermano Josué para hacer uso de tu santa palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. Hoy día vamos a seguir con lo que es el estudio del libro de Daniel y vamos a continuar desde donde lo dejamos la semana antepasada. Nos habíamos quedado cuando Roma como tal había comenzado a interferir en la política mundial. Como habíamos visto, se decía que Roma no iba, en Daniel 11, versos del 15 al 16, vimos que decía
que Roma no iba a tener nadie que le hiciera frente. O sea, en un principio Roma iba a tener la victoria total en cualquiera de las batallas. ¿Por qué? Porque la profecía así lo indicaba. Y habíamos visto que Roma había interferido en favor de un faraón, que era un niño en ese momento, para que en este caso los sirios, no le quitaran el trono a este niño. Y en ese caso ahí el rey del sur, hasta ese momento el rey del norte era lo que corresponde a Siria en ese momento, pero Siria fue conquistada por Roma. Ahora el rey del norte pasaría a ser lo que es Roma, porque aquí Roma todavía no es un imperio. Para este momento Roma es una república todavía. Y si recordamos, el imperio de Alejandro se había dividido, y ya lo último que quedaba de ese imperio era lo que correspondía a Egipto, que era gobernado por los ptolemaicos. Y entonces se dio que años después ya otro faraón que estuvo ya en el trono de Egipto, que se llamaba Ptolomeo Auletes, murió en el 51 a.C. O sea, este rey fallece y deja como herederos al trono a sus dos hijos mayores, a una hija y a un hijo. Y los dejó bajo la tutela de Roma. Como eran todavía muy jóvenes para reinar, él los dejó bajo la protección de Roma. En este caso, quienes ascendieron al trono allí fue la hija mayor de este rey, que se llamaba Cleopatra, que para ese momento tenía 18 años, y su hermano Ptolomeo XIII, que para ese momento tenía aproximadamente unos 10 años. Esta de aquí, la Cleopatra de la que vamos a hablar el día de hoy, es la Cleopatra que es tan conocida y de la que se han hecho tantas películas y todo, que por lo general nosotros de ella solo hemos visto en el cine o en otras fuentes aparte. Pero hoy día veremos cómo en la Biblia también aparece. ¿Y por qué? Porque la historia de esta mujer fue muy importante para la historia. O sea, esta mujer interfirió justamente en la consolidación del Imperio Romano. O sea, ella trató en sí de impedir que el Imperio Romano no llegara a consolidarse como tal. Pero ya vamos a ver lo que decía la profecía sobre esta mujer. En el testamento que había dejado Ptolomeo, había dejado claramente una orden. Era que los dos hermanos tenían que casarse. Para nosotros en la actualidad esto suena escandaloso y raro, porque sabemos que obviamente no está bien el casamiento entre hermanos. Pero sucede que en la dinastía ptolemaica esto era algo común. O sea, era normal que se casaran hermanos. Eso era ¿por qué? Porque ellos decían que era para mantener la pureza de la línea de sangre. O sea, obviamente sabemos que esto no está acorde a la voluntad de Dios. Sin embargo, este matrimonio entre ellos dos solo fue un matrimonio meramente civil, o sea, solamente en papeles. Porque a la realidad ellos dos no se llevaban bien, ni siquiera como hermanos, independientemente de que estuvieran casados o no. O sea, no tenían una buena relación entre ellos. Pero esto era porque no era algo solamente que no se llevaban bien porque sí. Esta familia tenía una historia sangrienta de por sí. La sucesión al trono en la dinastía ptolemaica no había sido por decir que esperaban nada más que el faraón muriese y el siguiente ascendía al trono. La mayoría de los miembros de esta familia murieron asesinados. O sea, había mucho una disputa familiar, disputas internas. Y eso fue lo que debilitó a Egipto. Porque, subía un faraón al trono, sus propios familiares los mataban. Inclusive se conoce que el padre de Cleopatra decapitó a una de sus hijas, porque Cleopatra tenía otra hermana mayor. Porque esta mujer también trató de destronar a su padre. Obviamente no le funcionó y por ende terminó muerta. Entonces ya de por sí nosotros ya tenemos que ir teniendo en cuenta lo que esta mujer sería capaz de hacer en un futuro, porque vamos a ver, para muchos será sorprendente.
Mientras en Egipto había esa agitación, esa lucha entre esos dos hermanos, en Roma también había comenzado una guerra civil. Roma en este momento era una república, pero era gobernada por un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? O sea, 3 personas gobernaban todos los territorios de Roma. Y uno de estos, que se llamaba, creo que era Craso, ya había sido asesinado en una de esas batallas de conquista y quedaban solamente 2, de los cuales eran el tan conocido Julio César y el otro se llamaba Pompeyo. Estos 2 hombres comenzaron a luchar mutuamente por el poder. Y llega un punto en el que Pompeyo perdió ante Julio César. Y entonces se ve obligado a huir a Egipto. Y entonces Julio César lo sigue a Egipto, o sea, para obtener la victoria. Y cuando Julio César llega a Egipto, allí es que él se encuentra con Cleopatra. Pero su encuentro, digamos, no fue, digamos, en el momento, apenas él llegara a Egipto, no. Para ese momento ya Cleopatra había sido exiliada. Ella no estaba en Alejandría, sino que ella, al enterarse de que Julio César llegaba a Egipto, ella no iba a desaprovechar esa oportunidad. Y algo más que sucedió fue que el hermano de Cleopatra, Ptolomeo, por ganarse el favor de César, él se enteró de que Pompeyo había llegado a Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo hizo decapitar y le entregó la cabeza de Pompeyo como un regalo a César. Obviamente a Julio César esto no le gustó, porque a pesar de que era su enemigo, él tenía cierta simpatía por este hombre, porque eran grandes amigos en un pasado. Y entonces Cleopatra, aprovechándose de ese error que había cometido su hermano, es que ella entra en acción. Y ahora vamos a la Biblia para ver en qué parte se la menciona. Les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 17. Ya, quien lo encuentre primero, por favor, me ayuda con la lectura. Proyectará someter todo su reino, luego hará las paces con él y le dará una de sus hijas como esposa para perderlo, pero fracasará y no resultará. Ahora, en algunas versiones probablemente encontramos que dice, le dará una hija de mujeres, o una hija por mujer. ¿Qué quiere decir esto? Daba a entender que justamente esta mujer, la mayor arma que tendría, ¿cuál iba a ser? Era su feminidad y su sensualidad. Y por eso es que la Biblia nos destaca esto y nos dice claramente para destruirle. O sea, ¿qué tratará de hacer? O sea, esta hija del rey del sur tratará de destruir al rey del norte, que en este caso es Roma. Y la hija del rey del sur justamente es Cleopatra. La historia cuenta que para ella encontrarse con Julio César, bueno, hay varias versiones, pero lo más conocido y lo más aceptado es que como no podía entrar al palacio libremente, se hizo envolver en una alfombra y contrató a alguien para que llevara esta alfombra ante Julio César, como un presente. Y entonces cuando Julio César abre esa alfombra, se encuentra con la joven que estaba allí dentro. Obviamente sabemos que en parte esto tiene exageraciones, porque si nos ponemos a pensar lógicamente no es muy viable eso. Aunque en lo que más se concuerda es que ella logró inmiscuirse en el palacio, o sea, logró entrar sin ser vista, lo cual tiene un poco más de sentido y es más realista. Ella logró entrar en el palacio y aquí sucede algo. Entonces ella se encuentra con Julio César, hablan y en esa noche la historia cuenta que se convirtieron en amantes, o sea, Cleopatra sedujo a Julio César. Y de allí en adelante Julio César empieza a tener en consideración a Cleopatra. Inclusive se cuenta que a la mañana siguiente
Julio César ordenó que Cleopatra fuera restituida en el trono. O sea, nuevamente el exilio de Cleopatra había terminado y nuevamente volvió a gobernar junto con su hermano. O sea, es algo de ponerse a pensar, porque prácticamente fue en un encuentro de una sola noche que esta mujer logró convencer a Julio César. O sea, la historia nos describe a Cleopatra como una mujer sumamente inteligente. Y más que todo, lo que la hacía irresistible no era tanto su belleza, sino que era más su elocuencia, su poder de convencimiento. O sea, era una mujer sumamente persuasiva. Y entonces Julio César tenía una debilidad por las mujeres, porque era un, como le llamaríamos actualmente, un Don Juan, como se le conocería. O sea, tenía un largo historial de aventuras amorosas. Y entonces cuando se le presenta a esta joven de 20 años, cuando él tenía 50, obviamente fácilmente cayó en los encantos de la reina. Pero cuando Julio César ordena que Cleopatra sea nuevamente puesta en el trono, hasta cierto tiempo hubo una relativa calma. O sea, aparentemente ambos gobernaban juntos y todo parecía que iba bien. Pero había muchas personas que no estaban de acuerdo con la intromisión de Roma en los asuntos de Egipto. Y uno de ellos era el primer ministro, que se llamaba Potimo. Y este hombre comenzó a difundir varios rumores de que Julio César planeaba darle el trono únicamente a Cleopatra y sacar a Ptolomeo XIII del poder. Y esto obviamente, sabemos que los chismes y los rumores, eso obviamente se riega rápidamente. ¿Y esto desencadenó en qué? Desencadenó finalmente en una rebelión. O sea, hubo una lucha nuevamente entre las tropas egipcias y las romanas. Y aquí la historia cuenta que los judíos prestaron ayuda a los romanos. O sea, con esa ayuda que los judíos dan a los romanos es que Roma logra vencer a los egipcios. Y finalmente Cleopatra se instaura en el trono como reina soberana. O sea, ya no tenía que compartir el poder con nadie más. Porque en medio de toda esta revuelta su hermano Ptolomeo XIII murió. En medio de que él intentaba huir, la historia nos cuenta que él se ahogó en el río Nilo. Entonces quedó ella sola para tomar el poder. Ahora vamos a lo que nos sigue contando la Biblia. Vamos a Daniel capítulo 11, verso 18. Daniel capítulo 11, verso 18. Leo. Sí. Volverá después su rostro a las cosas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Qué nos dice aquí? Que el rey del norte dice que volvería contra las costas y tomaría muchas, o sea, conquistaría muchos territorios. En este caso, Julio César había pasado mucho tiempo más del requerido en Egipto. Y en ese tiempo que él se había quedado allí, obviamente él era también un político y obviamente volvió nuevamente a dedicarse a sus asuntos. Entonces dice que salió de Egipto y combatió contra el rey Farnaces en Siria y Asia Menor, donde se dice que tuvo una victoria absoluta. O sea, tal y cual como la profecía nos contaba, el rey del norte conquistaría. Inclusive él en las cartas que escribía, él hablaba orgullosamente de aquellas conquistas, porque dice que la victoria la obtuvo de una manera fácil. Pero hay algo más que nos decía el texto: pero un príncipe lo hará cesar y lo hará volver sobre su oprobio. O sea, en otras palabras, el rey del norte caería. O sea, pero no el país como tal, sino que la persona que lo representaba. En este caso, Julio César vuelve nuevamente a Roma. Y tras él le sigue Cleopatra. Pero ya para este momento Cleopatra ya tenía un hijo de Julio César.
El plan que tenía esta mujer consistía en formar un nuevo imperio, en el que se fusionaran Egipto y Roma, y que la capital fuera obviamente la ciudad que ella gobernaba, que era Alejandría. Pero sabemos nosotros muy bien, la profecía nos hablaba solamente de 4 imperios, no de 5. Obviamente este otro imperio que ella quería crear no iba a ser posible, porque ya Dios había hablado mucho tiempo antes de que ella existiera todavía. Entonces ella pensó que con ese hijo que logró tener con Julio César, al cual ella llamó Cesarión, que traducido en nuestro idioma español sería Pequeño César. O sea, ella pensó que con eso ya había asegurado la unión de ambas naciones. Y ella creía que su hijo iba a llegar un día y gobernaría Roma. Pero había un gran problema. Si bien Cleopatra se había convertido ante los ojos de los egipcios, era la esposa de Julio César, en Roma no fue bien recibida. O sea, a pesar de que cuando ella llega a Roma, cuando ella llegó a Roma hizo una ceremonia totalmente llena de sensualidad, y, o sea, con el fin de agradar a ser agradable ante los ojos de los romanos. O sea, trajo inclusive animales que los romanos nunca habían visto y tantas cosas, con el fin de ganarse al pueblo de Roma. Pero los romanos tenían un concepto. Ellos creían que los únicos ciudadanos dignos y las personas respetables eran solamente ellos como romanos. Y todo lo que estuviera fuera de los límites de Roma eran pueblos bárbaros y completamente salvajes. Entonces veían a Cleopatra no como su reina, sino que la veían como una mujer cualquiera. Inclusive los escritos de aquella época le llamaban como una prostituta. O sea, la consideraban una mujer indecente. ¿Esto por qué? Porque la forma de ser de Cleopatra iba completamente en contra de las normas de la sociedad romana. Por ejemplo, una mujer romana, una buena esposa, no bebía, no respondía a su marido y tales cosas, pero Cleopatra hacía justamente todo lo contrario. Y digamos, Julio César se había convertido, digamos, lo que hoy en día le conoceríamos, ¿cómo se le llama? A un hombre que es manejado por su mujer, lo que hoy se le dice mandarina, digamos así. Prácticamente Julio César se dejaba influenciar demasiado de Cleopatra. Un títere. O sea, se había convertido un títere en manos de la egipcia. Entonces, como la profecía decía, él caería, tropezaría. Justamente todo este escándalo que había causado la relación con Cleopatra tuvo un desenlace fatal para Julio César. La historia nos relata en el verso 19 del capítulo 11 de Daniel que Julio César justamente caería. Les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 19. Y dice la palabra: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué Julio César, a pesar de que estaba en la cúspide de su poder, cayó? Él era popular entre el pueblo, pero ahí en Roma existía lo que se conoce como el Senado romano. O sea, era algo parecido o similar a lo que hoy en nuestros tiempos es la asamblea. O sea, algo así. Porque Roma era una república, no era un imperio todavía. Entonces vieron que Julio César se dejó influenciar mucho por esta mujer y se alarmaron aún más cuando Julio César se autodenominó dictador vitalicio. O sea, él mismo se puso como la máxima autoridad de la república. Y obviamente las ideas tanto como de monarquía y república no son compatibles. Entonces el temor era de que Julio César se proclamara rey. Y entonces todo esto terminó el 15 de marzo del 44 a.C. ¿Qué sucedió ese día? Julio César fue al Senado como de costumbre, pero esta reunión no iba a ser una reunión cualquiera.
dice que cuando él iba entrando alguien le pasó una carta, pero él decidió no leerla en ese momento, decidió abrirla más tarde. Y cuando él llega y se sienta en la silla que él tenía en el Senado, todos los senadores que eran sus enemigos y aún los amigos, inclusive había un hijo adoptivo de él allí entre esos, se abalanzaron contra él y lo apuñalaron. O sea, fue apuñalado hasta la muerte. Y se cuenta que ese asesinato fue con tal violencia que inclusive muchos de los que estaban ahí apuñalando se apuñalaron entre ellos mismos. O sea, el César quedó completamente desfigurado y quedó prácticamente, como decía la profecía, tropezó y ¿qué pasó? No fue hallado más. ¿Por qué? Porque murió. Entonces aquí vemos que el plan que tenía Cleopatra se viene abajo otra vez, porque ya con Julio César muerto, ya su posición ya era inestable nuevamente. Ya ese hijo que tenía, ya no había quien lo pusiera en el poder en Roma. Y se cuenta que ella pasó aproximadamente un mes más en Roma, después de la muerte de Julio César, planificando cuál era su mejor opción. Entonces ella analizó detenidamente entre los sucesores que habían quedado, o sea, ahora los más poderosos después de César, cuál era la opción que a ella más le convenía. Y aquí entonces ella elige a Marco Antonio. Marco Antonio era el general de más confianza de Julio César. Entonces ella, ¿qué hizo? Ella regresó a Egipto, a su país, para poner su plan en marcha, porque sabía que de ley Roma lo iba a enviar a él por los recursos que tenía Egipto. El principal objetivo de Roma por anexionarse Egipto era ¿por qué? Egipto es conocido justamente por sus grandes minas, por sus fuentes de oro. O sea, lo que caracterizó siempre a Egipto fue el oro. Si nosotros vemos, hacían ataúdes de oro, lo más característico de Egipto era templos decorados en oro, joyas de oro, o sea, era lo que más abundaba en Egipto. Y por ende Roma siempre ansiaba tener esos territorios. Y se cuenta que quedaron solamente 2 hombres a cargo de Roma. O sea, a pesar de que existía el Senado, ahora quedaban 2 personas al mando. Y estos 2 eran Octavio y Marco Antonio. Octavio era sobrino de Julio César. Y él se quedó en Roma, mientras que Marco Antonio fue a Egipto. Pero también similar a lo que le sucedió a César. Cuando Marco Antonio llega a Roma y conoce a Cleopatra nuevamente, ¿qué sucede? Cae nuevamente bajo los encantos de esta mujer. Esta vez se dice que la manipulación de Cleopatra llegó a tal punto que aunque ella era la que necesitaba la ayuda de Marco Antonio, ella lo influenció de tal manera para que fuera Marco Antonio el que la fuera a buscar a ella. O sea, en otras palabras, si César se convirtió en un títere, Marco Antonio fue peor todavía. O sea, y a pesar de que era un hombre, un político de experiencia y todo. O sea, nuevamente se dejó influenciar por ella y se divorció de su esposa. En este caso su esposa era Octavia, que era la hermana de Octavio, que era el otro hombre que gobernaba Roma también. Y entonces decidió renunciar a todos los intereses de Roma y unirse a los intereses de Egipto. O sea, de un momento para el otro la influencia de Cleopatra llegó a tal que prácticamente se quedó con el ejército de Marco Antonio y con Marco Antonio a su disposición. Mientras Marco Antonio pasaba tantos meses tras meses en Egipto celebrando fiestas y banquetes con Cleopatra, Octavio no perdió el tiempo. Octavio en el Senado romano comenzó a mostrarles a los senadores justamente que Cleopatra ya había tomado el control también de Marco Antonio y que ella seguía con esos planes de absorber a Roma para gobernarla. O sea, gobernar a Roma por medio de su hijo.
Y tampoco vemos que no perdió el tiempo. Con Marco Antonio tuvo 3 hijos más. O sea, era con el fin de asegurarse el poder. O sea, no le importaba ninguna otra cosa más que el poder a esta mujer. Y ellos comenzaron a ambicionar muchas más cosas. O sea, si ella tenía planeado gobernar Egipto y Roma con Julio César, ahora con Marco Antonio se habían ellos propuesto gobernar un imperio mucho más grande que el que había gobernado Alejandro Magno. O sea, ya sus ambiciones habían crecido mucho más todavía. Ahora les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 27. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre Marco Antonio y Octavio. Sí. Daniel 11, verso 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. O sea, en otras palabras, ¿qué nos dice? Estos dos hombres en apariencia seguían gobernando Roma. Pero ¿qué dice? O sea, se sentarán en una misma mesa y hablarán mentira, nos dice la Biblia. O sea, a pesar de que ellos aparentemente gobernaban juntos, cada uno por su lado estaba buscando la manera de quitarle el poder al otro. Octavio trataba de reunir un gran ejército para enfrentarse a Marco Antonio, y Marco Antonio hacía lo mismo. En este caso, Marco Antonio y Cleopatra lograron reunir un ejército sumamente grande y mucho mayor al de Octavio. Se habla que Marco Antonio y Cleopatra consiguieron, dice, se aliaron con los reyes de Libia, de Capadocia, de Sicilia. Y también entre sus aliados se contaban el famoso rey Herodes, que es el mismo Herodes que veremos más adelante, que aparece en la Biblia también. Se alió también con el rey Herodes. O sea, aparentemente parecía que ellos obtendrían la victoria. ¿Por qué? Aparentemente lo tenían todo. Tenían una gran armada, un gran ejército y grandes alianzas también. Pero de un momento para el otro las cosas comenzaron a cambiar. En un momento dado, entre los soldados de Marco Antonio comenzó a surgir una epidemia. O sea, los soldados comenzaron a morirse. Y esta epidemia llegó a tal punto que para contenerla se vieron obligados a quemar varios de los barcos que tenían para la batalla. Y a medida que se acercaban más al día final, o sea, a la batalla decisiva, varios de esos aliados los traicionaron. Entre esos se cuenta que el rey Herodes, que en un principio estaba del lado de ellos, se pasó al lado de Octavio, o sea, al lado de Roma. Y es por eso que más adelante lo vemos como rey en Judea. Es justamente por eso, porque él prestó su apoyo a la causa de Roma. Y finalmente, el 2 de septiembre del año 31, en la ciudad de Accio, o sea, en el mar que estaba frente a esta ciudad, se dio el enfrentamiento final. Se dice que la armada de Cleopatra y Marco Antonio era sumamente imponente, o sea, en sí el hecho de ver esa armada era impresionante. Era una armada que se caracterizaba por el lujo, por la extravagancia. En cambio, la armada que tenía Octavio tenía muy pocos barcos, o sea, en comparación a los que tenía Cleopatra, porque Cleopatra tenía aproximadamente 500 barcos. En cambio, Octavio tenía muchos menos. Pero había una gran diferencia entre estas dos armadas. Si bien la armada de Cleopatra era sumamente lujosa y extravagante e imponente, la mayoría de sus marineros eran marineros sin experiencia. O sea, eran personas que nunca habían combatido en una batalla naval. Y por ende, a pesar de que eran numerosos, esa armada no era funcional. O sea, a final de cuentas, por muy grande que fuera, no iba a ser eficiente en el combate. O sea, imaginémonos, es como que si dos países entraran en guerra y llevaran a
a los aspirantes, digamos, a los que recién se inscriben en el cuartel, los llevaran ya a la guerra, sin recibir un entrenamiento. O sea, aunque superen en número el país enemigo, obviamente eso no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque esos soldados no están entrenados. Y lo mismo sucedió aquí. Ahora les invito a que leamos Daniel capítulo 11, verso 26. Ya, quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. ¿Qué nos dice la profecía? O sea, a pesar de toda esa fuerza que ellos tenían, ¿qué dice? Su ejército será destruido y caerán muertos. O sea, y así fue como sucedió. A pesar de toda esa gran tropa que tenían Marco Antonio y Cleopatra, a final de cuentas, ¿qué pasó? Resultaron siendo los perdedores, o sea, fueron derrotados. Y una de las razones que se cuenta es porque justamente en medio de la batalla, cuando la batalla estaba en su punto más intenso, Cleopatra de un momento para el otro huyó, y junto con ella le fueron siguiendo los barcos egipcios. Entonces los demás que quedaron allí obviamente entraron en pánico, porque obviamente su líder los había abandonado, porque detrás de Cleopatra fue Marco Antonio. O sea, el hecho de estar con ella se había convertido en una obsesión para él. O sea, él ve que Cleopatra se marcha de la batalla y él la sigue. Y dice que esa fue la principal causa de su derrota. Porque a pesar de todo, de esa ventaja y de que sus marineros no eran experimentados, era muy probable que ellos hubieran ganado. O sea, tenían las de ganar, pero ¿qué? Se dejaron vencer más por su orgullo y su soberbia. O sea, ellos dijeron, no, es que como tenemos el ejército grande, ellos ya creían que tenían la victoria asegurada. Pero ese fue su error, su más grande error, y eso les costó la victoria. Cuando perdieron, ellos, ¿qué hicieron? Regresaron nuevamente a Alejandría, pero ya era huyendo. Cuando ellos huyen a Alejandría, Cleopatra le hace creer a Marco Antonio que ella se había suicidado. Y él, creyendo esta mentira, se quita la vida, se suicida también. Pero sucede que Cleopatra, astutamente, ella no se había suicidado. ¿Ella qué hizo ahora? Ella planeó hacer lo mismo que había hecho con Julio César y con Marco Antonio. Quería hacer lo mismo, pero ahora con Octavio. O sea, quería seducir a Octavio también. Pero sucede que Octavio no era igual que estos otros hombres. O sea, él era un hombre más inteligente y además ya estaba al tanto de la astucia de Cleopatra. Se cuenta que cuando ellos se reunieron, Octavio se negó a escucharla. Simplemente ella trató de presentarle ciertas pruebas de que ella tenía un hijo de César y que por ende ella debía estar allí gobernando Roma y tal cosa. Él dice que cuando ella, porque como recordemos, ¿cuál era su mayor arma? Era su elocuencia, su poder de convencimiento. Octavio estaba al tanto de esto. Y ella lo que comienza a hablar, Octavio la corta de un solo. O sea, enseguida le dice, hasta aquí se termina esto. Y se retira de la presencia de Cleopatra. Entonces es en ese momento cuando ella se da cuenta que ya prácticamente estaba perdida. Que ya de nada le servía su belleza, su sensualidad y su elocuencia. O sea, ya para este punto todas esas armas que ella usaba ya no le servirían de nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Y esto es muy conocido. ¿Qué fue lo que hizo Cleopatra? Se suicidó, se quitó la vida. Algunos dicen que se hizo picar por una serpiente, otros que tomó veneno, bueno, y en fin. Pero el punto al que queremos llegar es que la profecía se cumplió. ¿Qué nos decía esta hija de mujeres? ¿Qué trataría de hacer? Trataría de destruir al rey del norte. Pero ¿qué decía el verso bíblico? No tendrá éxito. Y así fue como sucedió. Por más de que ella trató de manipular todas las cosas a su favor, no tuvo éxito. Y al final, ¿qué pasó? Terminó quitándose la vida.
O sea, ella también se terminó suicidando porque ya no tenía de otra. Y esto lo hizo porque Roma tenía una costumbre. Todas las naciones conquistadas, o sea, cuando Roma tomaba una nación conquistada, llevaba al rey de esa nación en un desfile triunfal. O sea, el rey de esa nación era humillado. Normalmente Roma conquistaba una nación y el rey era llevado en el desfile triunfal, era paseado por Roma. ¿Y qué era lo que sucedía? La gente los insultaba, les lanzaban frutas podridas y basura. Y obviamente Cleopatra, con lo tan orgullosa que era, no iba a aguantar esa humillación. Así que ella prefirió quitarse la vida antes que pasar por esa humillación. Y en esta época se tenía el pensar de que el suicidio era algo honorable. O sea, se pensaba de que el suicidio era la forma que los grandes tenían de controlar su destino. Obviamente sabemos que esto va completamente en contra de la ley divina, porque Dios no está de acuerdo con el suicidio. Pero ella, según en su pensar, creyó que hasta el final ella triunfó. O sea, porque Octavio no pudo llevarla a Roma como un trofeo. O sea, ella pensó que su mejor opción era suicidarse y así obtener esa victoria. Pero obviamente sabemos que eso no fue una victoria, fue una derrota. Y ahora, este pequeño periodo que había habido entre la muerte de Julio César y la caída de Marco Antonio, fue la transición que se dio de la República Romana al Imperio Romano. O sea, después de que Octavio regresa a Roma, victorioso, después de tomar Egipto y todas esas riquezas, aquí surge el Imperio Romano como tal. O sea, de aquí en adelante vamos a encontrar a la Roma imperial. ¿Y cuál fue ese primer emperador? Justamente fue Octavio, que después tomó el nombre de César Augusto, que es el que podemos ver aquí en el dibujo. Ya, él fue el que toma el nombre de César Augusto y es el que manda hacer el censo en los tiempos de Jesús, cuando Jesús nació. O sea, cuando Yahshua vino a la tierra, era él el que gobernaba, el que mandó a hacer ese censo. Ahora vamos a ver cómo se representa a Roma, justamente en la profecía. Vamos a Daniel capítulo 2, versos del 32 al 33. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Vamos a Daniel capítulo 2, versos del 32 al 33. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál era la cabeza de oro? Nabucodonosor. Babilonia. Babilonia. El pecho y los brazos de plata, los medos y persas. El muslo y el vientre de bronce, ¿a quién representaba? A los griegos, al imperio de Alejandro. Y ahora finalmente llegamos a las piernas de hierro. Y cabe aquí, vamos a hacer una aclaración. Se nos habla claramente piernas de hierro y los pies, ¿de qué son? Son de hierro y en parte de barro. O sea, lo que nos da a entender una cosa, que Roma no ha terminado, o sea, Roma no ha caído. ¿Por qué? Vemos que hay una continuidad. En los otros imperios, cuando Babilonia cayó, ¿qué pasó? Había una transición a otro metal. Pero en este caso, en el cuarto, vemos que continúa. O sea, normalmente la historia nos dice Roma cayó en el año tal y ahí se terminó todo. O sea, Roma no ha caído, Roma sigue, solo que en otra forma. Eso sí hay que tenerlo claro. Porque normalmente cuando hablamos de estos temas, algunos cometen el error de decir Roma cayó en el año tal. O sea, que la ciudad haya sido saqueada en cierta época es una cosa. Pero el imperio romano de los Césares, eso desapareció. Pero el imperio romano en sí
no cayó definitivamente. Quedó reducido para lo que era, es verdad, pero el Imperio Romano sigue hoy en día. Y me atrevo a decir que sigue hasta la actualidad, sino que hoy en día ya no lo gobierna un César, sino que ¿quién está sentado en el trono de Roma? El Papa. Porque justamente el papado es la continuación de esa línea de gobernantes de Roma. Y ahora vamos a ver las características que nos da Daniel en ese mismo capítulo. Vamos al verso 40 del mismo capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 40. Ya, quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Luego vendrá un cuarto reino, duro como el hierro que todo lo tritura y machaca, como el hierro que aplasta, así le triturará y aplastará a todos los demás. Vemos aquí el hierro, ¿por qué se conoce específicamente? El hierro se conoce por su dureza, por su fuerza. Entonces, este nuevo imperio que vendría iba a ser mucho más fuerte que todos los anteriores. Pero como vimos, a medida que vamos avanzando en la historia ya, o sea, iba a tener un gran poder, pero no iba a ser tan rico como los reinos que habían habido anteriormente. Entonces, ¿qué nos dice? Desmenuzará y quebrantará todo. ¿Cómo eran las conquistas que Roma hacía? Cuando conquistaban una ciudad, ¿cómo quedaba esa ciudad? La arrasaban por completo. O sea, aniquilaban casi a toda la población y los pocos que quedaban eran esclavizados. Y estos esclavos normalmente ¿en qué se usaban? No era solamente en labores de campo o en las casas comunes y corrientes, sino que también se usaban para dar espectáculos. Y muchas de las veces estos espectáculos ¿qué implicaban? Implicaban el asesinato de estos esclavos. Eso era lo que se hacía, por ejemplo, en el Coliseo romano y todo. O sea, cuando una población se negaba a aceptar el dominio de Roma, Roma iba ahora por la fuerza. O sea, primeramente, en muchos casos Roma ofrecía. O sea, prácticamente les abrían los brazos a los extranjeros. Pero esto ¿qué implicaba? Tenían que aceptar su cultura y su religión. O sea, los romanos les permitían que siguieran practicando su religión, pero estaban obligados a adorar al emperador como un dios. Si no se hacía esto, ya eran considerados enemigos del Estado. ¿Y qué hacía Roma? Ya no iba por la vía diplomática, sino que ahora iba por medio de ¿qué? Roma iba por la fuerza. Y obviamente si Roma iba por la fuerza contra una nación, eso no era para nada agradable. Y Roma fue durante mucho tiempo la potencia dominante, y justamente fue ¿por qué? ¿En qué radicaba la fuerza de Roma? Era en su ejército. ¿Y por qué se representa por el hierro? Porque para este momento el hierro era el metal más usado. ¿Por qué? Porque el hierro, al ser un material más fácil de manejar y más fácil de encontrar y más económico, se hizo posible que la guerra tuviera menos costos. O sea, los ejércitos podían hacerse mucho más grandes a un menor costo. ¿Por qué? Usando el hierro. El hierro era más fácil de manejar y podían producir más escudos, armas, armaduras, o sea, en mayor cantidad, y por ende habían ejércitos mucho más grandes. Y ahora veamos con qué otro símbolo nos presenta la profecía a Roma. Les invito a que busquemos en Daniel capítulo 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras holladas con sus pies,
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Imaginémonos aquí lo que sintió Daniel al ver en visión esta cosa, o sea, esta bestia. ¿Cómo nos dice? Dice espantosa y horrible en gran manera. Solo imaginémonos una bestia que no tenga comparación con algo en la naturaleza, de tan horrible que es. Y además, ¿cómo se la describe? Dice, tenía grandes dientes de hierro. O sea, era una bestia completamente espantosa. ¿Y por qué se representaba a Roma con esta bestia tan horrible? Era porque, si bien los imperios que habían habido antes que Roma habían sido crueles, si hablamos en cuestión de crueldad, quien supera a todos fue el Imperio Romano. Porque ellos, cuando ejecutaban a alguien, o sea, eran torturas completamente inhumanas que quedaban, o sea, las torturas que hacían los imperios anteriores a Roma podrían verse como una experiencia humanitaria en comparación a las torturas que los romanos hacían. Si nosotros vemos cuál era la principal fuente de entretenimiento de los romanos. Si nosotros fuéramos hoy en día a la ciudad de Roma, vamos a encontrar el Coliseo, que es muy conocido y visitado hoy en día. Pero ¿qué era lo que se hacía allí? ¿Qué espectáculos se daban? Para celebrar las fiestas, ellos llevaban esclavos y animales y en fin, varias cosas. Hacían combates entre gladiadores, que no todas las veces eran a muerte, pero normalmente, o sea, son cosas violentas. Aparte de eso, era un gran espectáculo para ellos poner personas en la arena y hacer que las bestias los devoraran vivos. O sea, para ellos esto era un deleite, era como para nosotros lo que hoy es ver la televisión. O sea, para ellos ese era su entretenimiento. O sea, algo completamente horroroso, inhumano. Porque díganme, ¿a quién de nosotros le gustaría ver cómo un león se come a una persona y la despedaza viva? O sea, es algo que choca directamente con nuestra conciencia. O sea, y se daban tantas muertes en este lugar, en el Coliseo, que habían unos grandes recipientes donde se ponía incienso. ¿Y esto era por qué? Porque el olor a sangre, si no se ponía ese incienso, el olor a sangre era insoportable. O sea, porque habían tantas muertes. Inclusive se cuenta que varias especies de animales se extinguieron por culpa justamente de estos espectáculos. Los leones en el África estuvieron al borde de la extinción. O sea, porque era tanta la demanda de esto que o sea, era demasiado. Estas personas ya no tenían casi conciencia. O sea, la mayoría de los romanos consideraban la vida humana, como nos dice Elena de Guay, hace un comentario también sobre eso, sobre cómo sería la situación de la humanidad en el tiempo del fin. Se dice que se considerará la vida humana con una sorprendente indiferencia. Y esto justamente es lo que sucedía ya en ese momento. Y ahora, si entendemos el contexto que fue en esta época cuando Yahshua vino a la tierra, si nosotros leemos, la hermana Elena de Guay nos relata que en ese momento, cuando Yahshua vino a la tierra, Satanás estaba a punto de tomar el control por completo de la humanidad. O sea, por eso es que si nosotros vemos el relato bíblico, aparecen muchos endemoniados y cosas así. Es por eso, porque en este momento Satanás estaba haciendo su mayor esfuerzo para evitar el plan de redención. Por eso fue que Yahshua vino a morir a la tierra. Si Cristo hubiera venido después, Satanás hubiera tomado el control de la humanidad. Porque vemos hasta qué punto había llegado ya, o sea, no solamente entre los paganos, sino aún entre el propio Israel. O sea, vemos cómo se ridiculizaba la verdad y todo eso. Como dice en el libro de Génesis, su corazón era de continuo al mal, pues por eso claro. ya estaba ya al borde de... Y para que nos hagamos una idea, ser esclavo en Roma no era nada agradable ni fácil. Y no es que digamos, no es que decir, si no lo mandaban a formar parte de esos espectáculos sangrientos,
el hecho de ir a servir como esclavo en una casa no es que tampoco era garantía de seguridad. Muchas de las veces los esclavos eran considerados peor, o sea, con menos valor incluso que los animales, en muchos casos, no en todos. O sea, muchas de las veces los esclavos eran asesinados y todo, y nadie hacía justicia. ¿Por qué? Porque eran solamente esclavos. Entonces, por eso es que se muestra a Roma por medio de esta bestia que dice que es tan brutal. O sea, que desmenuza destroza y desmenuza todo. Entonces, y esto era prácticamente lo que Roma mostraba a quien no le hacía pleitesía. Y por eso varios reyes les dieron su territorio a los romanos. O sea, con el objetivo de ¿qué? De no sufrir la furia de Roma. O sea, muchos reyes decidieron quedarse simplemente como gobernadores de lo que antes había sido su reino soberano. Se quedaron únicamente como gobernadores puestos por Roma, solamente con el objetivo de salvarse a ellos y a su pueblo de tales atrocidades. Y ahora sigamos lo que nos dice la Biblia. Vamos a Daniel capítulo 11, verso 20. En su lugar surgirá otro rey, que enviará un emisario a por el tesoro del reino, pero no en poco tiempo, perecerá sin arrebatos ni luchas. Aquí nos está haciendo referencia, nos está haciendo referencia a Augusto César. O sea, después de la muerte de Julio César y de toda esta guerra civil que hubo, quien tomó las riendas del poder en Roma fue Octavio, que después pasó a llamarse Augusto César. Cuando él regresa de Egipto victorioso con todas esas riquezas, en el año 27 a.C., el Senado romano le otorga el título de Augusto. O sea, en otras palabras, se le otorga el título de emperador. Y así Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma. Y como era sobrino e hijo adoptivo de César, se hizo llamar Augusto César. Y de aquí en adelante, por eso a los emperadores normalmente se los conoce como los Césares. Ese es el nombre más común por el que se les conoce a todos. Siempre, por ejemplo, en la Biblia también se nos hace mención a eso. Cuando Jesús estaba en el templo, ¿qué fue lo que él dijo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ya cuando Cristo viene a la tierra, ya se encontraban ya la era de los Césares. O sea, cuando Yeshua vino y era todavía un bebé, gobernaba Augusto. Pero ya para el momento en el que Yeshua muere, gobernaba ya el emperador Tiberios. Eso lo vamos a ver la próxima, o sea, de aquí no, esta semana no, sino en la otra. Sí, en 15 días lo vamos a ver eso. Bueno, y hasta aquí hemos podido ver cuál es ese espíritu que ha tenido Roma desde su fundación, desde que surgió. Roma no surgió de una manera pacífica, sino que surgió ¿de qué manera? Por medio de una guerra, o sea, por un derramamiento de sangre. Y entonces, aquí para terminar, ¿creen ustedes que este espíritu que Roma tuvo al inicio, acaso ha cambiado ahora en la Roma moderna? Roma nunca cambia. Roma no cambiaría, sino continuaría. Roma no va a cambiar nunca. Lo vemos aquí, por ejemplo, las piernas ¿de qué son? Las piernas de la estatua son de hierro. ¿Y los pies de qué siguen siendo? Siguen teniendo, son de barro, pero ¿qué pasa? Siguen teniendo ese mismo hierro. O sea, ese mismo espíritu todavía sigue estando presente en la Roma actual. Y en este caso que sería la Roma papal, que no es nada más que la continuación de la Roma imperial. O sea, sigue siendo prácticamente lo mismo.
sigue siendo lo mismo. Y puede suceder lo mismo que antes, ahora en la actualidad. Y es que ya está sucediendo. ¿Qué acabamos de mencionar? ¿Cómo iba Roma primero ante las naciones? ¿Iba por medio de qué? Por medios pacíficos. Y hoy en día, ¿qué hace? Va hablando de unidad, de paz, de seguridad y de tantas cosas que parecen buenas. Pero va a llegar un tiempo en el que Roma ya no va a usar la diplomacia. Si no se convencen a la buena, va a tener que ser a la mala. Ahí cuando se aplica la ley militar. Y ahí es que viene la pena de muerte, otra vez. Se vuelve a repetir lo mismo. Se vuelve a repetir otra vez lo mismo. Ya no sería historia, sería la verdad cumplida. Y hay una frase que dijo un presidente de los Estados Unidos, que se llamaba Abraham Lincoln. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? No solamente en las iglesias, sino que también en las instituciones educativas. Normalmente todos los seres humanos, por cultura, deberíamos conocer todos estos hechos y saber muy bien que el Papa que está sentado en Roma no es más que la continuación de ese imperio romano tan sangriento y violento que hubo en el pasado y que ambicionaba poder. O sea, las personas desconocen normalmente estos aspectos. O sea, más se pasan prácticamente estudiando invenciones y mentiras. ¿Por qué? Historias. Si vamos al colegio, vamos a ver historias. ¿Qué dicen? ¿En qué se quedan todo el tiempo? Que el grito de la independencia, que la batalla del Pichincha, que Simón Bolívar, que José de Sucre. Y de ese ciclo no se sale. Todo el tiempo es eso. Pero además, inclusive, la historia que nos han contado sobre eso también es mentira. ¿Por qué? Para los que no sabían, Simón Bolívar, José del Sucre, todos ellos eran masones. O sea, y el hecho de que Latinoamérica esté como está hoy, no es algo que decir, es que este gobierno o el anterior tiene la culpa, no. Esto es algo que se viene gestando desde ese entonces. O sea, ¿con el objetivo de qué? Con el objetivo de Roma imponer su autoridad sobre el mundo entero. O sea, es una agenda que ellos están llevando a cabo. O sea, es una cadena que no es algo que se planeó hace 20 o 50 años. O sea, es un plan que viene llevándose a cabo hace cientos de años atrás. Porque recordemos, cuando a Roma le fue dada esa herida de muerte, que es algo que veremos también más adelante, ¿qué dice que más adelante sucedería? La herida mortal sería sanada. Y hoy en día, en el presente, esa herida está casi sana. No está completamente sana todavía, pero ya está a punto de sanarse. Y por ende, hermanos, es importante que todos conozcamos estos temas. Y la recomendación sería, nuevamente repito, todos deberían ir anotando los versos bíblicos y las explicaciones que se va dando. ¿Para qué? Porque recordemos, o sea, una cosa, yo puedo dar el tema aquí, pero sería bueno que todos, cada uno en nuestras casas, estudiáramos los temas. Porque probablemente, hermano, aquí vemos ciertos aspectos, pero ¿podría usted... agregar algo yo? Sí, hermano. En esos tiempos que existían, hoy en el día lo conocen todo el mundo, el teatro. En el tiempo antes, eso no era teatro, era anfiteatro. ¿Cierto? Aquí también los ponían como esclavos, inclusive hasta Sansón. Él fue un nazareno. A todos los que eran cristianos también iban a ese escenario, ellos se divertían. ¿Qué le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos. Siga, hermano. Y en parte lo que la hermana está diciendo tiene mucha razón. Por ejemplo, ¿cómo se llama la Cámara Legislativa en Estados Unidos? O sea, donde se reúnen los representantes de cada estado. Se le llama el Senado. O sea, a medida que nosotros vamos viendo, Estados Unidos se va convirtiendo en una copia de Roma. ¿Por qué? Nuevamente se llama el Senado y los representantes de cada estado, ¿quiénes son? Son los senadores.
O sea, nuevamente se va repitiendo lo mismo. Y no solamente ahí, sino que en todo el mundo. Y ahora no hablando solamente de las esferas de gobierno, sino que también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, antes las dramatizaciones y todo eso estaba asociado ¿con qué? Con el culto pagano. O sea, cuando hablamos de dramatizaciones que tienen que ver con el aspecto religioso. Y hoy en día, ¿qué sucede? Lo mismo. Los teatros están dentro de las iglesias ahora. O sea, ahora uno podría decir, uno ve las ruinas de esos anfiteatros y uno dice, eso, uno lo ve como algo del pasado. Pero es algo que nuevamente regresa. O sea, nuevamente vemos lo mismo, hay representaciones teatrales en las iglesias. O sea, y esto se normaliza. Y por decir que está mal, ya uno es mal visto. O sea, y lamentablemente la iglesia adventista va tomando ese mismo espíritu de Roma. Hablando obviamente de la iglesia nominal. O sea, nuevamente, ¿por qué? Si se habla de que no debemos hacer simpatía con Roma, es porque es algo peligroso. Pero si uno se atreve a mencionar esto en público, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente ya nos ven mal, como... Solo démonos cuenta. Los romanos veían como bárbaros, como gente ignorante a los que estaban fuera de sus dominios y de sus costumbres. Y ahora, ¿qué sucede cuando alguien sale, lo borran de la organización, está fuera de la organización y de los libros de la iglesia? ¿Qué sucede? Lo mismo. ¿Cómo se lo ve? Lo mismo. No nos dicen bárbaros, pero ¿cómo nos llaman? Disidentes, peligro para la iglesia. Y en este caso los romanos, ¿cómo veían a los extranjeros? A los que no se sometían, los veían como un peligro para la nación, un peligro para el Estado. Entonces vemos que nuevamente todo se sigue repitiendo. Salomón por eso escribió, creo que fue en Eclesiastés 1:9, si no me equivoco. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es lo mismo que se hará, porque no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todo lo que ha pasado antes se vuelve a repetir otra vez. Y esto es algo que ya estaba profetizado y así nuevamente volvemos. O sea, si nosotros como pueblo adventista no conocemos de historia, de nuestra historia, ¿qué creen que va a suceder? ¿Y por qué creen que la mayoría de personas hoy en día están cediendo nomás a la influencia de Roma? Es justamente por eso, porque se desconoce lo que sucedió en el pasado. La Biblia lo dice, mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. Y ahí está, a veces pensamos que la sabemos todas, cuando nos falta mucho por aprender. Por ejemplo, yo en la iglesia adventista nunca escuché que nos hablaran de Daniel 11 y que o sea, hablar así tan detalladamente, no. Porque decían que eso ya era pasado y que sí, Cristo va a venir, viene pronto, pero falta todavía mucho tiempo. O sea, pero es algo que todos debemos conocer. O sea, estos son los pilares de nuestra fe. Como muchos otros más. Por ejemplo, aquí, a medida que sigamos avanzando, vamos a llegar a estudiar las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, que esos van a ser temas profundos. Y por ende, esta serie sobre el libro de Daniel se va a demorar y va a tomar mucho más. O sea, pero lo importante no es pasarlo rápido, o sea, lo importante es que todos entendamos y comprendamos. Porque en sí podríamos decir que en las profecías de Daniel y Apocalipsis está la esencia del pueblo adventista. Recordemos qué pasó en 1844. ¿Por medio de qué fue que ellos llegaron a la conclusión de que Cristo vendría en ese entonces? Fue por medio de qué, justamente por el estudio de las 2300 tardes y mañanas. En lo único que ellos se equivocaron fue en el evento, pero de ahí el cálculo estaba correcto. O sea, el cálculo no tenía errores, se equivocaron fue en el evento. Pero esto, ¿con qué objetivo Dios lo permitió? Si no hubiera habido ese chasco, no hubiera salido lo mejor de todo ese grupo de gente que había. Porque recordemos que en ese momento habían miles de personas que esperaban el regreso de Jesús por segunda vez. O sea, de los labios para afuera decían que ellos creían, que ellos esperaban. Pero cuando vino el chasco, Apenas quedaron 50. ¿qué pasó? De tantos que habían, ¿cuántos se quedaron? Se quedaron poquitos, fue menos de la mitad los que se quedaron. Y entonces ahora que las cosas están sucediendo, ¿qué estamos viviendo? Nuevamente
lo que estábamos viendo en antes. Nuevamente vemos ese zarandeo. Pero ahora esa selección no va a ser de este zarandeo que vivimos ahora. No es que se va a quedar un grupo ya para predicar. Ahora el zarandeo es ahora sí para escoger definitivamente el trigo de la cizaña. Porque recordemos, ya estamos en el tiempo final. Ahora, ¿qué viene a hacer Yahshua? ¿Qué viene a hacer el maestro? Viene a cosechar. Porque ya el tiempo de la cosecha se acerca. Y ahora la pregunta que queda para nosotros, ¿será que nosotros somos trigo o somos cizaña? Esa es la pregunta, ¿cómo podemos contestar? Esa es la pregunta, eso debe quedar para cada uno de nosotros. Preguntémonos ahora, ¿qué somos? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Bueno, hasta aquí termina el tema de hoy. Espero que sirva de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Y los esperamos en la tarde con el segmento de salud. Gracias por su atención. Shabbat Shalom. Para culminar, les invito a que nos coloquemos de rodillas para orar. Padre Yahweh, que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Ahora que hemos terminado de estudiar, te pedimos que tú nos ayudes a procesar esta información, que tú nos ayudes a poder comprenderla de la mejor manera y que la podemos llevar a la práctica. Ayúdanos, Padre, a poder vivir el mensaje que predicamos y así poder ser una luz para este mundo. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén. Amén.